Bien, ya estoy compartiendo mi pantalla y vamos a recapitular el día de hoy qué es lo que hemos visto hasta el momento. Todavía no nos han indicado las fechas de exámenes parciales. El examen de retrasada de teoría del Estado es el 7 de agosto, entonces supongo que los exámenes van a ser al finalizar las retrasadas, entonces estaríamos hablando que los exámenes más o menos van a ser dentro de la semana, ya sea del 10 de agosto o la semana del 17 de agosto. Entonces todavía tenemos tiempo de ver la segunda unidad y sería hasta ahí lo que entraría para el primer examen parcial. Lo que hemos visto hasta hoy vamos a terminar de ver lo que es la primera unidad de nuestro programa de estudios y vamos a ver la segunda unidad, que son los precursores de la sociología, y hasta ahí sería el primer parcial. En caso que terminemos el tema y todavía no nos hayan dado fechas, vamos a seguir con la tercera unidad y así para tratar de terminar antes con el contenido, ¿verdad? Y ya si nos da chance de terminar antes, pues también nos quedan algunas clases para poder repasar lo que viene en los diferentes exámenes parciales y en el examen final. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto, empezamos a ver qué es lo que era ciencia, ¿verdad? Vimos también los rasgos generales de la ciencia, la esencia social de la ciencia en la práctica social. También vimos algunos inventos científicos hechos en nuestro país y por los que somos reconocidos de forma internacional, ¿verdad? Luego vimos cómo surgió y se formó la sociología como ciencia. Vimos el estudio de la sociedad hasta la edad moderna. Hablamos un poco de Platón y Aristóteles, de Lucrecio. Vimos la Edad Media, la Edad Contemporánea. Y luego empezamos a ver todo lo que es ya derecho y sociología, ¿verdad? Entonces por aquí vamos hasta el día de hoy. Recapitulando la clase pasada, hablamos de la ciencia del derecho por separado. Sobre la sociedad también vimos el método inductivo que usa la sociología, el método deductivo que usa el derecho, y también les di un pequeño concepto de lo que son ciencias fácticas o empíricas. Vimos sobre la sociología del derecho. Vimos también, hoy creo que nos quedamos en la utilidad de la sociología del derecho. Eso es lo que nos toca ver el día de hoy. La utilidad de la sociología del derecho. Vamos a hablar, ya estamos finalizando este tema de la primera unidad. Vamos a hablar un poco de lo que es la utilidad de la sociología del derecho, es decir, para qué nos es útil esta ciencia de la sociología del derecho, ¿verdad? Luego vamos a ver un poco de las ciencias auxiliares, las más importantes, la historia del derecho, el derecho comparado y la antropología social. Y luego vamos a hablar acerca de lo que es la filosofía del derecho, y hasta aquí es nuestra primera unidad. Vamos a terminar de ver todo lo que es la primera unidad. Luego les voy a explicar en qué consiste la primera actividad que van a ir guardando ustedes como ya habíamos quedado, ¿verdad? Y luego de explicarles, primero les voy a explicar en qué consiste la primera actividad y después se las voy a subir a Classroom. Ahí les voy a dejar el formato en Word donde ustedes la pueden hacer. No importa si la hacen en Word o en PDF, pero sí tienen que unir todas las actividades hasta que yo les dé la fecha de entrega. No quiero que me las entreguen por separado, sino que me las entreguen todas juntas. Ya habíamos quedado en eso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el día de hoy. Ya la mayoría de personas están conectadas. Hay 117 personas en línea.
Entonces creo que hacemos quórum aquí. Bien. Entonces hablemos un poquito sobre la utilidad de la sociología del derecho. Habíamos visto que el derecho es una disciplina práctica que está dirigido a regular las relaciones sociales, ¿verdad? Y por lo mismo la sociología del derecho construye una disciplina indispensable no solo para los juristas, sino que también para los legisladores y para los gobernantes, pero también para los sociólogos y antropólogos y en general para todo aquel que quiera tener un conocimiento más completo del funcionamiento de la sociedad. Entonces, para eso es útil la sociología del derecho, ¿verdad? Para alcanzar una comprensión profunda de un sistema jurídico se debe tener en cuenta factores que explican el surgimiento del derecho, sus relaciones con la sociedad y las causas que producen sus cambios y transformaciones. Por ejemplo, para comprender la Constitución de 1917 es necesario tener en cuenta la Revolución de 1910. Es lo que habíamos platicado en la clase pasada, ¿verdad? Para poder comprender el sistema jurídico debemos de tener en cuenta los factores para que surjan esas normas jurídicas, los antecedentes de eso, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos platicado en la clase anterior qué antecedentes conocíamos nosotros para que surgiera esta ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Mencionamos algunos antecedentes, por ejemplo, que vivimos en una sociedad machista en primer lugar, ¿verdad? Las muertes que acontecen al día de las mujeres, ¿verdad? Las estadísticas de cuántas mujeres fallecen al día en nuestro país. Entonces, no sé si escucharon ustedes, hace algunos días salió en las noticias y leí yo que el esposo de una chica la encontró con el amante de esta, que era un policía, y los mató a los dos. Entonces, aún con ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, las muertes de las mujeres día con día, no hay día que no escuchemos que algún marido machetea a la mujer o que se aumentaron ahorita los casos de violencia intrafamiliar por esto de la cuarentena, ¿verdad? Que hubieron bastantes casos, las estadísticas subieron por lo mismo que estuvimos en el confinamiento, ¿verdad? Entonces, aunque exista este tipo de leyes, nuestra sociedad no ha cambiado, o sea, sí ha variado un poco. También está este caso del futbolista de apellido Papa, creo que también escucharon ustedes que él ya tiene un proceso y tiene medidas sustitutivas y volvió otra vez a agredir a su pareja, entonces lo llevaron, ¿verdad?, al juez de turno, pero no se encontraron las evidencias suficientes para levantarle un cargo, si no estoy mal. Creo que le dieron falta de mérito. No sé si alguien leyó un poco más de esta noticia que me pueda actualizar. Yo recuerdo que leí eso, que no habían encontrado evidencias. Sin embargo, esta persona tiene medidas sustitutivas en un proceso de femicidio por violencia contra la mujer, en femicidio, perdón. Entonces, igual por temas de la pandemia, creo que fue que no lo remitieron al preventivo. Pero si no estuviéramos en este caso, en esta situación de la pandemia, creo que sí lo hubieran tenido que quitar las medidas sustitutivas y remitirlo al preventivo, ¿verdad? Entonces, aunque vemos bastantes casos y podemos aquí comentar bastantes casos, infieles, dice Ángel Daniel García. Bueno, pero aunque hayan sido infieles, nadie debe de quitarle la vida a alguien por cualquier situación, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que imagínense si no existiera esta ley de femicidio, ¿cómo estuviéramos ahorita? O sea, yo sé que muchas personas obvian esto y más en temas en los pueblos, ¿verdad? Hay muchas personas que no les importa
las cuestiones de leyes y normas, sino que ellos son, o sea, como ellos lo dicen, así es, y la mujer se tiene que someter y así tiene que ser y punto. Entonces, ya vean ustedes la sociedad en la que nos encontramos, ¿verdad? No importa que ya exista esta ley y el tiempo que tenga una persona, las consecuencias por cometer un delito de estos, muchos hombres lo siguen cometiendo. También no hay que dejar de lado que muchas mujeres se aprovechan, incluso se golpean ellas mismas y luego pues o amenazan al novio, que sí, que te voy a decir que me pegaste. Y cuestiones así que también se dan casos, hay de todo, ¿verdad? Pero pues la ley no está con ese fin, sino que está con el fin de que se pueda terminar esta sociedad machista en la que vivimos, ¿verdad? Bien, entonces terminando de dar este ejemplo, hablamos de que esta disciplina constituye un importante auxilio para la mejor interpretación de la ley. Entonces acá marquémoslo como algo importante, ¿verdad? Que ustedes con lo que hice toda esta presentación puedan en sus palabras en algún momento de que yo les pregunte que me expliquen para qué es útil esta ciencia, ¿verdad? Entonces acá ustedes ya encuentran varias características de por qué nos es útil esta ciencia. Esta disciplina constituye un importante auxilio para la mejor interpretación de la ley, para subsanar sus lagunas y su aplicación a un caso en particular, pues uno de los métodos más seguros de interpretación es realizar esta función de su finalidad, y la sociología nos permite conocer las relaciones sociales a las que está dirigida una norma. Por ejemplo, la ley de femicidio, ¿a qué clase de relaciones sociales está? Conoce la relación que existe entre la diferencia del género entre la mujer y el hombre, que en la ley se denomina que el hombre es el género más fuerte y el género femenino el más débil, pero no en un sentido que hablemos de forma intelectual, sino también tomando en cuenta la cuestión de la fuerza, ¿verdad? Que el hombre por su simple constitución es mucho más fuerte que una mujer, y que también en el término de poder, que en la sociedad en la que vivimos, que el hombre es el que está acostumbrado a que pues somete a la mujer porque le da el gasto y él lleva la comida a la mesa. Entonces, pues ya se creen también con el derecho de poder decirle a la mujer todo lo que tiene que hacer y decir, ¿verdad? Bien, entonces, la sociología jurídica puede determinar mediante la investigación empírica qué efectos causó efectivamente una ley, independientemente de las intenciones que haya tenido el legislador. De este modo puede ofrecer un valioso apoyo para orientar la política legislativa y, en términos más generales, las acciones de gobierno. En resumen, la sociología del derecho tiene por finalidad lograr un mejor conocimiento, explicación y crítica de los fenómenos jurídicos. Bien, ahora hablemos un poco de las ciencias auxiliares. La sociología del derecho tiene que apoyarse por una parte en las distintas ramas del derecho. En primer lugar, en la teoría general del derecho, que expone los principios fundamentales o dogmas que constituyen la síntesis donde culmina la constitución sistemática de todas las disciplinas y los distintos sistemas jurídicos que forman parte de una tradición común, como lo son los derivados del derecho romano. Es decir, dentro de la teoría general del derecho se apoya obviamente la sociología, ¿verdad? Porque es a la que estaba dirigida para poder crear una norma, lo que acabamos de ver ahorita en la utilidad, ¿verdad? Y por otra parte, en las ciencias sociales, empezando por la sociología general y en algunas de sus ramas especializadas, como la politología, dada la importancia que tiene el Estado moderno en la vida del derecho y en la sociología agraria, urbana, industrial, etc. Entonces, estas son algunas de las ciencias en las que se apoya la sociología del derecho. La psicología social tiene importancia para la sociología jurídica en cuanto atiende a los motivos o causas internas de las acciones humanas. También se apoya en la psicología social. Hay 3 ciencias cuya contribución es fundamental para la sociología del derecho, es decir, las más importantes, y por eso es que las vamos a ver de forma individual. Entonces empezamos con la historia del derecho.
Acá les puse un poquito de contenido de qué es esta ciencia y abajo en negrita les puse por qué se relacionan o por qué es importante para la sociología del derecho. Entonces, hablando un poco del concepto general de historia del derecho, yo les investigué acá que esta ciencia parte de la base del derecho, como todo lo que se relaciona con el hombre. Y esta va afectando por el paso del tiempo. Su evolución puede ser un objeto de estudio. Y es aquí donde nos encontramos con la historia del derecho, la que se detiene a analizar el pasado jurídico, entendiendo por tal no el estudio estático de algún código antiguo o una determinada institución que ya no existe, sino el estudio dinámico de la idea del derecho y de sus realizaciones. Es decir, que vamos a estudiar el derecho en su desarrollo histórico y no simplemente como un régimen jurídico del pasado. Es decir, no viene a estudiar un código que ya no esté vigente o alguna institución que actualmente ya no vaya a existir, sino que va a estudiar ese desarrollo histórico que va marcando el paso y abriendo brecha a lo que actualmente conocemos hoy en día como el derecho, ¿verdad? Llegar a esta conclusión tomó un tiempo, ya que no siempre se ha tenido conciencia de la historicidad del derecho. Gracias a la Escuela Histórica Alemana de Savigny, el derecho será concebido como una creación histórica del hombre, una emanación de su fuerza creativa exponente, al igual que otras manifestaciones de su cultura o lengua, lo que permite que el derecho comience a ser estudiado como proceso histórico que se realiza en una sociedad y en una época concreta. Ahora bien, ¿por qué es importante para la sociología del derecho? Entonces acá en negrita se los puse yo. Y es importante para esta ciencia porque permite estudiar la evolución de los sistemas jurídicos a través del tiempo y se puede realizar de dos maneras diferentes, ya sea que se considere un sistema jurídico intrínsecamente. ¿Y en qué consiste un sistema jurídico intrínsecamente? Desde un punto de vista exclusivamente jurídico, analizando los sistemas legales que tuvieron vigencia en épocas pasadas, o para mejor comprender estos relacionándolos con otras instituciones políticas, religiosas, etc. Y aún en términos más generales, situándolos en el marco de la civilización en el que surgieron. Como se ve, este enfoque significa aplicar épocas pasadas a los métodos de la sociología del derecho. Entonces, ¿cuáles son las dos maneras diferentes en que se puede realizar? La primera es el sistema jurídico intrínsecamente y la segunda es en términos más generales. Acá marca las dos diferencias. Bien, el derecho comparado. El derecho comparado suele ser calificado como una disciplina o método de estudio del derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos en todo el mundo, ¿verdad?, para los mismos casos planteados. El derecho comparado confronta los sistemas jurídicos de diferentes sociedades contemporáneas, es decir, si vamos a comparar sistemas jurídicos que se encuentren vigentes en la actualidad, ¿verdad? A eso se refiere con sociedades contemporáneas, ya sea concretándose alguna de sus instituciones en especial a los sistemas que provienen de una misma tradición o por el contrario a las características generales de su vida jurídica en culturas muy diferentes, ya sea atendiendo solamente a su estructura normativa o relacionando esta con su contexto social. ¿Qué quiere decir? Que la historia del derecho nos va a servir para estudiar sistemas jurídicos del pasado, cómo fueron evolucionando hasta llegar al día de hoy. En cambio, el derecho comparado acá, en algún mismo caso que tengamos, vamos a comparar con otros sistemas jurídicos, pero no en el transcurso de la historia, sino que estos se encuentren vigentes, es decir, que sean positivos y que se encuentren vigentes actualmente.
Por ejemplo, podemos citar acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ésta suele comparar los sistemas normativos. Por ejemplo, en algún caso, en estos casos que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido estos casos de desaparición forzosa que hubieron en el conflicto armado. Entonces ahí ellos citan varios sistemas normativos, por ejemplo, de España, de Costa Rica, etcétera, ¿verdad? Y lo comparan con para poder llegar a alguna sentencia, alguna conclusión de algún caso que estemos viviendo actualmente, ¿verdad? O sea, si alguna de estas personas puso alguna demanda en la Corte Interamericana, no solo se van a citar normas guatemaltecas, quiero explicarles, sino que también normas, por ejemplo, que estén vigentes en España, que estén vigentes en Costa Rica, que estén vigentes en Colombia. Y si ustedes estudian alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a encontrar ahí legislaciones de varios países, no solo del país en el que surgió el litigio, por decirles así. Bien, la antropología social. La antropología social es una disciplina científica que se ha desarrollado y definido de forma paulatina desde finales del siglo XIX. En sus inicios, su objeto de estudio lo constituían los llamados pueblos primitivos o preindustriales, pero conforme se ha desarrollado, ha ampliado su campo de investigación y actualmente un antropólogo social estudia la cultura y las instituciones sociales en diversos grupos humanos, ya sean cazadores, recolectores, horticultores, campesinos, obreros, agentes de bolsa, industriales, etc. Los temas de investigación más comunes tienen que ver con las adaptaciones ecológicas, los cambios socioculturales, las normas y los valores, las creencias religiosas, la cosmovisión, la mitología, la magia, el arte, el género, etc. Pero toda esta información no tendría sentido si no estuviera relacionada con una finalidad: estudiar la diversidad humana, explicar las semejanzas y las diferencias, el cambio y la continuidad en los distintos sistemas socioculturales. ¿Y en qué nos va a ser útil o para qué nos va a servir en la sociología jurídica? Mediante los métodos de investigación que emplea esta ciencia, es posible descubrir y registrar aquellos comportamientos que, analizados con un criterio jurídico, no revelan las normas de derecho consuetudinario por las cuales se rigen. Bien, entonces estas son las 3 ciencias más importantes que ayudan a la sociología del derecho o a la sociología jurídica. Antes de pasar a la filosofía del derecho, ¿alguien tiene alguna duda que le haya surgido hasta el momento? Todo perfecto, licenciada. Gracias, Sergio. Debe ser su internet, Eric, porque yo tengo mis datos puestos, entonces no puede ser mi internet. Debe de ser su internet, Eric, debe verificar su conexión. Bien, no habiendo ninguna duda, podemos avanzar para poder llegar ya con la finalidad de la unidad 1. Bien, ahora la filosofía del derecho. Acá únicamente vamos a tocar únicamente la relación que tiene con la sociología, porque ustedes llevan una clase de filosofía jurídica, creo que en el 9º semestre, entonces ahí ustedes la van a ver con más profundidad, pero acá únicamente vamos a ver la relación que tiene con la sociología jurídica, ¿verdad? Bien, lo primero que tenemos que saber de esto es que el jurista italiano Norberto Bobbio ha señalado que existen 3 criterios de validez conforme los cuales es posible enfocar el derecho. El jurídico, obviamente, ¿verdad? El filosófico y el sociológico. El sociológico es todo esto que estamos viendo en la sociología jurídica y todo esto, ¿verdad? Ahora, en el ámbito jurídico.
En el ámbito jurídico es el que corresponde a la ciencia del derecho o dogmática jurídica y constituye la preocupación fundamental de los juristas y en general de los agentes del derecho, y consiste en el examen de los procedimientos establecidos para promulgar y derogar las leyes, para efectuar su correcta interpretación, señalar sus lagunas, sus ambigüedades y posibles contradicciones, y en fin elaborar un sistema jurídico coherente en su caso, realizar el estudio de las normas consuetudinarias vigentes. Es decir, el ámbito jurídico es todo lo que ustedes van a ver en la carrera del derecho. Todo lo referente a la carrera de ciencias jurídicas y sociales es lo que corresponde al ámbito jurídico, de cómo es posible enfocar el derecho según Norberto Bobbio, ¿verdad? Luego encontramos el ámbito filosófico y es aquí en lo que vamos a hacer la relación de con la sociología jurídica. Bien. Entonces encontramos que acá desde el criterio filosófico, la filosofía del derecho considera a como expresión de la idea de justicia y asimismo de otros valores morales como el bien, la libertad, la solidaridad, la honestidad, etc. Esto no se opone a que la sociología destaque que el derecho sirve al propio tiempo a ciertos valores de orden práctico, como son la conservación del orden social, la regulación de la convivencia y todas aquellas normas de sociedad que ve también la sociología, ¿verdad? La filosofía del derecho, por su parte, apunta sus conocimientos a 3 esferas que se diferencian entre sí. El estudio de la filosofía del derecho se basa en estas 3 esferas o en estas 3 ciencias: la ontología jurídica, la lógica jurídica y la axiología jurídica. La ontología jurídica busca encontrar la naturaleza esencial del derecho en todo tiempo y lugar. La lógica jurídica indaga acerca de las reglas del pensar jurídico, en modalidad diferenciada con la lógica formal, por la peculiaridad del objeto. Y la otra es la axiología jurídica o estimativa jurídica, que estudia los valores en el campo jurídico o el sistema de valores que las normas imponen, por ejemplo, la justicia, la libertad, el orden, la solidaridad, el honor, etc., que a menudo tienen su origen en las costumbres, en la religión o en la ética, porque todos estos valores desde los tiempos antiguos han existido, ¿verdad? Y con el paso del tiempo se han ido perdiendo, pero desde ahí vienen, ¿verdad? También nosotros ya habíamos visto que tenemos no solo normas jurídicas y también normas éticas y normas sociales, ¿verdad? Como por ejemplo decir buenos días, buenas tardes, es una norma de sociedad, ¿verdad? De educación. Normas religiosas que cada religión tiene y las normas jurídicas que son las que cada país tiene de forma vigente, las que se deben de cumplir obligatoriamente, ¿verdad? Y pues estos constituyen tan solo algunos de esos valores que forman un sistema normativo. También, como les decía, normas religiosas, éticas, morales, jurídicas, que son las que conforman un sistema normativo. Y desde el criterio sociológico, en que la tarea de la sociología del derecho es la de establecer cuáles son las condiciones concretas de una sociedad particular para determinar las normas que pueden instituir en ella lo que debe ser. Es lo que habíamos estado platicando toda la clase anterior y esta clase de ahorita, ¿verdad? Que también tenemos que entender que ese es el aspecto sociológico que ayuda al derecho, ¿verdad? Establecer las condiciones concretas de una sociedad particular para poder determinar una norma que se debe de obedecer o que debe de ser, ¿verdad? Como habíamos puesto ya el ejemplo de la ley de femicidio. Es conveniente recordar una antigua distinción respecto a la justicia. Acá en el libro del doctor William Moratalla
Este punto de vista o aspecto sociológico marca la diferencia que existe entre entre el valor de la justicia, ¿verdad? Entonces acá se hace una distinción de 3 formas de justicia que se conocen y que es la justicia conmutativa y la justicia distributiva, que son las principales, y algunos otros autores también incluyen la justicia correctiva. La justicia conmutativa consiste en que cuando se da entre 2 sujetos iguales, cuyas prestaciones son equiparables. Esta es la que rige generalmente el derecho privado, en nuestro caso el derecho civil, y su ejemplo más característico es el contrato. El contrato lo encontramos dentro del derecho civil, dentro del derecho mercantil, dentro del notariado también, ¿verdad? Que es el aspecto privado del derecho, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la justicia conmutativa. La justicia distributiva se refiere a que implica un trato distinto a quienes no son iguales por cualquier circunstancia. Por ello se refiere a la conducta de la autoridad frente a sus subordinados, ya que debe distribuir las cargas y los beneficios o servicios que presta de acuerdo con la capacidad y las necesidades de estos. Y acá quisiera ponerles de ejemplo dentro de la justicia distributiva, por ejemplo, el antejuicio. El antejuicio no es igual para todos, porque no cualquier persona tiene un derecho de antejuicio. ¿Pero por qué? Muchas personas tienen algún criterio de que el antejuicio no debería de existir, que únicamente es para que a los funcionarios no se les haga justicia, que queden impunes. Pero verán que el antejuicio es un aspecto bastante importante, porque si no existiera, cualquier persona podría inventar algo de algún funcionario público, y un funcionario público podría haberse denunciado 1001 vez. Y entonces para eso existe este derecho, ¿verdad? Para que no se abuse de estar yendo a denunciar a algún funcionario solo porque no resolvió algo que como yo quería y como yo pensaba que era, o porque me cae mal, o porque quedó y yo perdí la contienda, entonces lo voy a mandar a personas a que lo vayan a denunciar. Entonces existe para que también realmente se investigue si existen hechos lo suficientes para determinar que este funcionario cometió X o Y delito, ¿verdad? Entonces, más o menos por aquí va la justicia distributiva, porque esta justicia no aplica para todos. Yo no tengo un derecho de antejuicio. Ustedes, si no son funcionarios públicos, no tienen un derecho de antejuicio, ¿verdad? Únicamente los funcionarios públicos. Pero esta justicia debe distribuir las cargas y los beneficios o servicios que presta de acuerdo a la capacidad y las necesidades de estos. Sí, entonces, por eso ese ejemplo. También algunos autores agregan la justicia correctiva, que consiste en la intervención de la autoridad para eliminar al menos o atenuar las diferencias excesivas que se produzcan entre los distintos estratos sociales. Por ejemplo, acá en esta justicia trata de imponer alguna sanción para que puedan disminuir los delitos, ¿verdad? En cierto caso, poníamos el ejemplo de la ley de femicidio, que se crea este delito de femicidio, de violencia contra la mujer, para evitar y para que pues las personas digan, bueno, si yo sigo cometiendo violencia psicológica, si sigo insultando a mi novia, a mi esposa, si le digo que gorda, que no servís para nada, que esto, que lo otro, entonces ya viendo antecedentes que existen estos delitos tipificados con una sanción de tantos años, entonces esta justicia correctiva lo que intenta es disminuir que se cometan estos delitos, ¿verdad? Bien, acá terminaríamos la primera unidad y quiero saber si alguien tiene alguna duda de todos estos temas que ya recapitulamos ahorita. Hasta aquí tienen oportunidad de hablar ahorita, si tienen alguna duda sobre la primera unidad. Buenas noches, licenciada. Eric, ¿lo escuchamos?
Les hago una pregunta. ¿Sí? ¿Qué delito cometió la persona que cometió el doble crimen que usted hablaba al inicio? ¿Parricidio o femicidio? No le logro escuchar bien. ¿Puede bajarle volumen a su computadora? ¿Alguien escuchó lo que dijo Eric, compañeritos? Buenas noches, licenciada. Ahí está, ya le escucho mejor. Gracias. Una duda. ¿Sí? En la clase hablamos del doble crimen. Usted nos comentaba, ¿qué delito cometió la persona? ¿Femicidio o parricidio? Es femicidio, compañerito. Recuerden que femicidio se aplica cuando se utiliza las cuestiones de género. Entonces ahí el delito que se comete es femicidio. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bien, si nadie tiene ninguna duda sobre la primera unidad, les recuerdo para los que se acaban de conectar que en el primer parcial únicamente vamos a preguntar lo que fue la primera y segunda unidad. Entonces el día viernes vamos a iniciar con la segunda unidad y aquí terminamos la primera unidad. ¿En qué consiste la primera actividad? No la copien todavía, yo se las voy a subir al Classroom y se las voy a mandar al WhatsApp para que la descarguen, solo presten atención para que después no me pregunten. Entonces, la actividad 1 consiste en hacer un ensayo. ¿Y qué es un ensayo? Es algo de su autoría, ¿verdad? No copiar en internet, no buscar en Google, no buscar en Wikipedia, no buscar en el Rincón del Vago, nada de eso. Un ensayo de su autoría de 24 líneas como mínimo. Como máximo, si quieren, hasta 30, pero no quiero que me hagan 2 hojas o que me pongan un montón porque yo tengo que leerlo todo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejarlo en 20 líneas. Con 20 líneas que hagan es más que suficiente. Entonces, basándose en la primera unidad, van a escribir su propia definición de la sociología del derecho y cómo debe aplicarse en las sentencias. Ya en la clase pasada yo les había mencionado qué razones sociológicas se deben tomar en cuenta para que una persona emita una sentencia, y también deben de dar ejemplos en la vida jurídica nacional. Cualquier ejemplo de noticias que ustedes encuentren. Recuerden que esta clase de sociología también tienen que estar, les dije desde el primer día, constantemente viendo noticias, ¿verdad? Porque muchas de esas noticias son nuestra realidad de nuestra sociedad, ¿verdad? Son la realidad nacional en la sociedad en la que vivimos. Ahí se refleja en el periódico, se refleja en la sociedad en la que vivimos. Entonces es bueno que ustedes estén constantemente escuchándolas en el radio, cuando van en el tráfico, o leyéndolas en el periódico. Búsquenlas en Facebook, la página de Prensa Libre o la página de cualquier otra página de noticias que existan, para que ustedes puedan ir viendo y así también pueden ir opinando, ¿verdad? Para que ustedes estén enterados en la clase cuando comentemos alguna noticia, también están enterados de los hechos, y si yo no sé algún detalle que se me escape, también me pueden apoyar ustedes en brindarlo, ¿verdad? Entonces consiste en que ustedes mismos van a definir qué es la sociología del derecho y cómo se aplica esta en una sentencia, y van a dar ejemplos de la vida jurídica nacional. Pueden también, por ejemplo, este caso que estábamos hablando ahorita con Eric del femicidio y el homicidio del policía, de que los encontraron por infieles, ahí decía alguien por ahí, pueden ustedes llegar a su conclusión de qué aspectos puede tomar en cuenta ahí la juez o el juez en cuanto a la sentencia que ya podría dar, ¿verdad? No es necesario que ya tengan que investigar una sentencia que ya exista, y no, sino que ustedes solo vean los aspectos sociológicos que
se pueden tomar en cuenta para en algún momento dictarse alguna sentencia, sea en este caso o en cualquier otro que ustedes encuentren en las noticias, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la actividad número 1? Licenciada. Licenciada, buenas tardes. Sí, La señorita, yo me quedo después. Sí, primero María, díganos. Licenciada, ¿puede ser sobre cualquier delito que haya ocurrido? No importa. En la Sí, no importa. No importa que sea siempre de que tenga obviamente aspectos sociológicos, ¿verdad? Por ejemplo, hay otro incluso que ese sonó el año pasado y a mis alumnos de sociología del año pasado fue el caso que analizamos. A ellos sí les di este caso porque sí fue bastante sonado de que una persona se robó una gallina y lo habían sentenciado creo que a 1 año de prisión, algo así, no me recuerdo bien ahorita, pero analizamos ese caso en clase y vimos en cuenta que el juez no había tomado ningún aspecto sociológico porque obviamente era una persona que estaba robando por hambre y era una persona de escasos recursos, ¿verdad? Entonces puede ser cualquier caso que ustedes encuentren, no importa, la cuestión es de que ustedes lleguen a la conclusión de poder definir ustedes con sus propias palabras qué es sociología del derecho y cómo lo aplican en cualquier caso que ustedes encuentren de la realidad nacional, ¿verdad? ¿Lo escuchamos, Sergio? Licenciada, buenas tardes. Primero que todo, ya me respondió con lo que iba a preguntar, si podíamos utilizar noticias del extranjero, que en algún momento eso puede también guiarnos a ¿cómo se llama?, a poder entender la aplicación de la filosofía del derecho. Y ya me respondió de que podíamos aplicar cualquier noticia antigua conforme a lo que nosotros creyéramos, ¿verdad? Le agradezco muchísimo su información. Sí, miren, pueden utilizar cualquier noticia que ustedes encuentren que sea impactante, ¿verdad? O sea, que realmente puedan ver ustedes qué aspectos sociológicos se tomaron al momento de emitir una sentencia, o si ustedes quieren tomar algún caso que todavía no tengan sentencia, pueden únicamente como dar su opinión en qué aspectos sociológicos debería de tomar el juez o jueza para poder dictar una sentencia justa, ¿verdad? Que es lo que básicamente hemos estado hablando ahorita en toda esta cuestión de las clases, de los valores y todas estas cuestiones, ¿verdad? De los aspectos sociológicos que deben de tomar en cuenta los jueces. Para darles un apoyo, se recuerdan que la clase pasada habíamos hablado de que los jueces al momento de tomar la primera declaración de alguien o de ligarlo a proceso, le preguntan, ¿verdad?, en qué trabaja, cuánto gana, si hay alguna persona que dependa o no de ellos, porque obviamente va a ser diferente alguna pena que se vaya a imputar de multa a alguien que gana, que diga que es gerente internacional de alguna empresa que sea internacional, por ejemplo Walmart Centroamérica, alguien que venga y diga, fíjese que yo soy mecánico y gano conforme los chances que me salgan día a día, ¿verdad? Entonces, obviamente esos aspectos sociológicos se van a tomar en cuenta, ya que no va a ser la misma multa para esta persona que gana 15,000 a una persona que puede ganar 100 diarios o menos, o no puede ganar nada al día, como puede ganar un poco más, ¿verdad? Ángel dice, licenciada, aspectos sociológicos como los que se puede pedir al INASIF que dictamine. ¿Cómo así, Ángel? No entiendo su pregunta. Sí, le comento, licenciada. Había escuchado de boca de un abogado que llevaba un caso en el cual después de detener la audiencia dijo, ¿cómo no se me ocurrió solicitar al INASIF se le practicara a mi defendido un examen psicológico para de alguna forma, podría decirse, justificar la acción de su cliente con el delito que se le estaba imputando? Entonces sí, mi pregunta es... Sí, recuerden que vimos también que la psicología interviene bastante en esta rama, ¿verdad? Porque no es lo mismo que cometa un crimen alguien que está bien de la cabeza y que lo haya hecho porque, pues, por ejemplo, ¿qué les digo? Alguien que robe porque pues es ladrón y a eso se dedica, ¿verdad? A alguien que tenga, por ejemplo, bipolaridad, y eso ya les comenté que lo vamos a ver un poquito más adelante.
respecto a los aspectos de la criminología, alguien que tenga bipolaridad o que tenga esquizofrenia y que de un ratito a otro no pueda controlar sus emociones y pueda llegar a asesinar, ¿verdad? Y también recuérdense que a una persona que certificadamente no está por el INASIF, no está bien mentalmente, no se le puede aplicar una sentencia, sino que es una medida de seguridad la que se le aplica, ¿verdad? Pero sí también, Ángel, muy buen dato, sí pueden tomar en cuenta eso dentro de su análisis, ¿verdad? Y ahora muy amable. Eric, ¿lo escucho? ¿Se puede dar un ejemplo de las causas que puede llevar a una persona a cometer un crimen? ¿Cómo? En el ejemplo se puede anotar como las causas que una persona puede llevarla a cometer un crimen. Pues sí podría ser, pero digamos, todos los casos son diferentes, ¿verdad? ¿Qué causas pueden hacer que alguna persona cometa un crimen? Pues digamos, en el caso que estábamos poniendo por ejemplo, pues obviamente los celos fueron la causa que lo obligó o lo indujo a que, lo influenció a que cometiera el crimen, se cegó por los celos, ¿verdad? Entonces sí podrían enfocarse en eso, pero quiero que se enfoquen un poco más en los aspectos sociológicos. Por ejemplo, en el caso que les decía de esta persona que se robó el pan, ¿creen ustedes que haya sido justo que le hayan dado 3 años por haberse robado una gallina? ¿Cuánto vale una gallina viva? No sé cuánto puede valer una gallina, porque la verdad nunca las he comprado vivas, ya las compro muertas, pero no sé, tal vez unos 100 quetzales puede costar. Entonces imagínense un año de cárcel por 100 quetzales. Creo que no toma en cuenta que la persona era una persona obviamente de escasos recursos, y si en todo caso se pudiera conmutar la pena, pues obviamente si no tenía ni para comer, ¿cómo va a tener dinero para pagar la conmuta de la sentencia, verdad? Celeste Lick, disculpe, ¿de qué manera se elabora por computadora en el caso de los que tenemos el libro? Sí, fíjense que es en computadora, ¿verdad? Porque recuérdense que lo tienen que subir a Classroom el día de que yo les dé ya la fecha para que ustedes unan sus actividades y las suban. Obviamente va a ser en un formato de Word porque va a tener ponderación de alguno de sus exámenes, ¿verdad? Pero digamos, si hay alguna persona que realmente no tiene computadora, no tiene acceso a internet porque sale de trabajar a las 6 y ya a las 9 es el toque de queda, me escriben o le escriben a Richard, por favor, por privado, y le comentan, ¿verdad?, que todos sus trabajos van a estar siendo entregados por fotografías porque ustedes no cuentan con una computadora, ¿verdad? Entonces yo comprendo y entiendo y soy accesible en ese punto de vista. Por mí no hay ningún problema y yo les voy a dar las instrucciones de qué forma me lo van a entregar. No me lo vayan a mandar por WhatsApp en una foto ni nada, sino se comunican con Richard Steven y él les va a explicar de qué manera es la forma de entregar, así como lo hicimos en el semestre pasado. No sé si aquí hay personas que me estuvieran entregando los trabajos de esa forma. Entonces Richard les va a dar las instrucciones de cómo se entregan a mano los trabajos, ¿verdad? ¿Quién más? Licenciada, disculpe, en una definición de sociología del derecho, la aplicación de esta en un caso yo le había entendido que era una definición. Sí, es que recuérdense que son 2 aspectos. El primer aspecto es que ustedes con sus palabras den una propia definición de qué es sociología del derecho, qué es lo que ustedes entendieron, a qué conclusión llegan ustedes, qué entienden por sociología del derecho. Ese es el primer punto del ensayo. El segundo punto es cómo debe aplicarse en las sentencias. Y para esto, para escribir este ensayo de cómo debe aplicarse en las sentencias, pueden utilizar ejemplos de la vida jurídica nacional, que es los ejemplos que hemos estado brindando ahorita, pero son 2 puntos. El primero es, en conclusión y con sus palabras, escribir qué entiende usted por sociología del derecho. Bueno, yo entiendo que sociología del derecho es esto y esto y esto, punto. Y cómo se puede aplicar en una sentencia utilizando ejemplos
de la realidad nacional, ¿verdad? O si no quiere utilizar un ejemplo, pues solo ponga ahí los aspectos que usted considera que deben, desde el punto de vista sociológico, aplicarse para dictar una sentencia, ¿verdad? Como se les haga más fácil. Dice 50 quetzales vale la gallina, o 125, depende del tamaño. Bueno, ya vieron. Para 1 año de cárcel no estoy de acuerdo. Licenciada, como dijo que quiere 20 líneas, ¿sería justo que con ejemplos o solo 20 del ensayo y aparte ejemplos? No, puede ser, o sea, 20 líneas es como mínimo de su trabajo completo. O sea, si ustedes quieren escribirme como máximo, pongámosle unas 35, pero no más de eso, no me van a escribir demasiado porque yo tengo que leer todos los trabajos. Entonces, póngale en 2, 3 líneas, usted puede resumir su definición de sociología del derecho. ¿Qué entiende usted? En 2, 3 líneas más que suficiente, ya después lo puedo utilizar para poner sus ejemplos, que usted opina que para una sentencia es importante este punto sociológico, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Algún tipo de letra y tamaño? Sí, el tipo de letra y tamaño, gracias por la pregunta, Denise de León. Eso, todas las instrucciones van en el ensayo que yo les voy a subir. Ahí van las instrucciones, la letra, todo lo que tienen que trabajar, cómo lo deben de trabajar. Solamente lean las instrucciones y háganlo tal como dice ahí, ¿verdad? Solo para recordarles, subir la presentación de hoy a Claro. Sí, gracias, Ronald. Yo, como ya la terminamos de ver el día de hoy, yo se las voy a subir el día de hoy y también voy a subir la actividad y también se las voy a mandar vía WhatsApp. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Si no, que pasen feliz noche. Ya se pueden desconectar las personas que se tengan que desconectar. Y si alguien tiene alguna duda, todavía voy a esperar para responderla antes que se desconecten todos. Si no, que pasen feliz noche y nos vemos el día viernes.